y ahí estamos. Estábamos grabando ya. Vamos a comenzar con lo siguiente. Mira. Probando, cerramos. Cuando ustedes trabajen con Visual Studio Code, por si acaso, la recomendación que siempre me dicen los estudiantes, porque a mí no les reconoce a veces algunos archivos, nada. La recomendación es que ustedes siempre tienen que abrir la carpeta para que aquí aparezca, y ahí le están indicando ustedes claramente al Visual Studio Code cuál es su carpeta, entre comillas, raíz, no cuál es su cualquier carpeta. De repente ustedes tienen abierto, no hacen lo que yo estoy haciendo acá, y aquí en donde aparecen los archivos, no le aparecen todos los archivos, pero al momento de ejecutarlo le dice que no existe. Y es por eso, porque tienen que hacer esta pega de irse acá, open, y abrir la carpeta, para que todas estas queden registradas dentro. Esto es lo nuestro. Voy a agrandar la letra. Yo creo que ahí está bien, ¿la alcanzan a ver o no? Sí. Ya, vamos a cerrar, vamos a crear un archivo nuevo. Vamos a hacerla bien cortita hoy día nomás, bien rápida. Vamos a grabarla. Esto se va a llamar, esto se llama avanzada.py. Esto es para recordar lo que es la interfase gráfica, porque la vamos a utilizar y yo necesito que la utilicen. Necesito trabajar, porque después cuando veamos la programación orientada a objeto, yo quiero hacer programa orientado a objeto, pero con interfase gráfica. Esa es la propuesta, por eso se llama avanzada. La avanzada no solamente porque aprenden orientación a objeto y saben la teoría, sino que hacemos cosas bonitas. Ya, lo primero es recordar el import. El import es el tkinter ASTK. Yo le dejé harto material por si acaso. Aquí que estamos importando, el tkinter, la clásica. Fíjense que está con minúscula. ¿Por qué está con minúscula? Porque estoy en Python 3. Si estuviera en Python 2 tendría que ser con mayúscula la T de tkinter. Con eso estoy importando tkinter. Ahora basta poner import tkinter, sí, pero yo le pongo ASTK, o sea, le hago un alias. Es decir, para de aquí en adelante a mí la biblioteca la voy a asociar a TK, los módulos que hay dentro de la biblioteca. ¿Por qué? Porque hay una segunda versión o una segunda derivada que hicieron con tkinter que le agregaron y le cambiaron algunos widgets, el comportamiento de algunos widgets. Y ahí, estas son las dos líneas que siempre ustedes tienen que incorporarlas sí o sí, cuando están trabajando con tkinter 3.7 para arriba, 3.6 para arriba. Esa es la gracia. Importamos tkinter, importamos los nuevos widgets de tkinter. Con TK estaría los estándar tkinter, lo inicial, y con TTK los nuevos widgets. Lo bueno es que los widgets son los botones, los labels, las etiquetas, todas esas cosas que nosotros queremos. Puedo tener botones TK o puedo tener botones TTK. Pueden ir probando ustedes y se van a dar cuenta cómo funciona esto. Ya, eso por un lado. Siempre dijimos que tenemos que hacer la separación entre lo ejecutable y lo no ejecutable en un programa, y eso se logra indicando de esta manera. ¿Qué es lo que hace esto? El name es una variable de contexto, una variable interna de Python. Cuando yo ejecuto este programa, la variable name tiene la palabra main, tal como está ahí. Ahora, yo puedo importar un programa, y al momento de importarlo, ese programa ya no va a ser el programa principal. Al ser programa principal, se van a ejecutar todas las instrucciones que yo voy a poner de aquí hacia abajo. Cuando lo importo como módulo, cuando importo el programa, cuando si aquí este programa se llama avanzada, por ejemplo, y si a mí se me ocurriera decir una cuestión así como import avanzada, lo va a importar. Pero si yo no tengo esta línea, la va a ejecutar el programa. Al dar esta línea no lo ejecuta, sino que carga las bibliotecas nomás. Es una cosa, la vamos a ver en la práctica para que después no nos dé problema. Ya, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa es cuando creo yo una interfaz gráfica? Debo crear la ventana. La ventana usted le debe poner un nombre, el nombre que usted estime conveniente. Por ejemplo, le pongo ventana igual tk.tk.
Con eso, yo lo que estoy haciendo es creando una ventana y la estoy sacando ¿desde dónde? Desde el módulo estándar de TK Inter, porque le puse TK. O sea, desde TK creé la ventana. ¿Y con qué se crea? Con ese módulo TK. Eso es lo que necesito inicialmente. Y la otra línea que necesito, fundamental y siempre debe estar, es dejar en un ciclo, en un loop infinito mi programa. Y con eso yo tengo una ventana. Esas 4 líneas ya me permiten a mí manejar una ventana. Se va a crear la ventana, ¿cierto? Se va a crear de un tamaño adecuado nomás. Y, y en la posición en que debería quedarnos. Aquí está la ventanita. ¿Se dan cuenta? Esta es una ventana. Es una ventana cuadradita que tiene los botones para maximizar, minimizar, para cerrarla. Tiene un título. Y el botón de cerrar ya viene preprogramado, por lo tanto basta que haga clic y ya está listo. Eso es la ventana. Pero la ventana yo le puedo incorporar parámetros. Como por ejemplo el primer parámetro que se me debería ocurrir es ponerle un nombre. Ponerle un nombre a la ventana. Por ejemplo, programación avanzada. Y ahora ejecuto esto. Que me equivoqué. Título, lo puse 2 veces. Título. Ahí está. Fíjense que en programación ABA, 3 puntitos. Pero esto yo lo puedo ampliar. Esta es una ventana configurable, resizable, resizable, se dice en inglés, ¿cierto? Que puedo cambiar el ancho y el alto. Ahí tenemos esa ventanita. Con eso le puse el título. ¿Qué otra cosa más le puedo hacer? Puedo inhabilitar el que la ventana sea resizable. ¿Cómo inhabilito eso? Pongo false. Después vamos a vernos por qué hay que ponerla, pero inicialmente ahí está la ventana. Si yo la quiero agrandar ahora no puedo. No hay cómo. No hay cómo agrandar la ventana. ¿Por qué? Porque quedó del tamaño en que estaba definida. Si yo quiero volver nuevamente al estado inicial, le pongo true. Y ahora la ventana la ejecuto. La ventana ahora está resizable. Son pequeñas cositas. ¿Qué otra cosa más siempre se acostumbra usar? Ventana.geometry. Con eso le doy la geometría. La geometría es ancho por alto. Es decir, le puedo dar 600 por 300, por ejemplo. 600 por 300. Ahí abrió una ventana de ese tamaño. ¿Se dan cuenta? ¿Es resizable? Sí. ¿Por qué? Porque la tengo resizable. Esos son los parámetros básicos que yo le puedo incorporar a una ventana. Ponemos un segundito por acá que tengo un mensaje. Un mensajillo. Un mensajillo. Déjame ver dónde tengo el mensaje. Ya, con esos es lo básico que yo podría eh, hacer o construir una ventanita. Lo más simple. ¿Qué otra cosa más se les puede ocurrir? Es lo que ustedes quieran. Para eso tienen que ir a investigar qué cosa. Tienen que ir a investigar el, el manual. El manual de TK Inter. Por ejemplo, podríamos configurar también el color de fondo. Si ustedes se dan cuenta, yo ejecuto esto ahora
El color de fondo está blanco. Yo podría ejecutar eso. Para eso hay que estudiar algunos parámetros. Ventana, punto, configure. Y yo voy a decir el BG. El BG es el background, ¿cierto? El fondo. También podría cambiar el foreground, que son las letras. Y ahí yo podría decir que esta cosa sea beige. Entonces ahora ejecuto. Y ahora la ventana, no sé si alcanza a notar, pero no está beige. No está blanca, está beige. Está un color. Para probar y hacer más clarito, pongámoslo en rojo, para que ahí se va a notar que efectivamente cambió. Ahí está en rojo. Está un poco fuerte, pero... Así que eso es con respecto a la ventana. Miren. Esto ustedes lo deberían poner siempre, partir siempre las ventanitas de este estilo. Y tiene el tamaño, aquí lo puede usted reconfigurar. Está muy largo, muy ancho. Y ver cómo quedó ahí. Está un poco más bonito el botón. Ya, eso es por un lado. Esa es la ventana, lo básico. Lo básico que yo tengo en la ventana. ¿Qué otra cosa más podría incorporar? Y ahora vamos a empezar a incorporar los elementos adentro de la ventana. Porque ahí ya me quedé clarito con el TK. A propósito, yo les dejé a ustedes todo material ahí en el LMS, ¿cierto? Que tiene que ver con los manuales. Los manuales de TK Inter. Este es el manual que ustedes tienen que hacer referencia. Este es el manual oficial. Y aquí tenemos todos los elementos. Todas esas cosas. Fíjense que es bastante denso el manual. Y aquí hay una primera aplicación. Y esta es una aplicación, un ejemplo. Está hecha con orientación a objeto. Eso es una clase, lo que tenemos que ver después. Y aquí se crea una instancia de la clase. Y por lo tanto yo podría tener 2, 3 instancias distintas, corriendo las mismas ventanas en la misma instancia, pero en objetos distintos. Y eso es lo que vamos a empezar a manejar con ustedes. Ahí tienen un buen material. También aquí hay otro librito, también se los puedo compartir, que tiene que ver con esto inicial. Y aquí van paso a paso, como poner botones, lo mismo que estoy haciendo yo con ustedes. Va a tratar de hacerlo este documento. Va a mencionar los principales widgets nomás que vamos a considerar. Ya, una vez que ya tenemos listo el widget de resizable o no resizable, ¿cierto? ¿Qué más vamos a necesitar ahí? Vamos a poner ahora una etiqueta. La etiqueta es donde yo pongo nombres, pongo cositas, cosas dentro de la etiqueta. Por lo tanto, las etiquetas se crean, pero ahora a partir no del TK, sino del TTK, es decir, de la versión más moderna de los widgets. Si quieren ustedes mencionarlo de esa forma, si quieren hacer referencia a eso, en el sentido de cuál es la diferencia entre el TK y el TTK, que son un poco más modernos. Vamos a crear una etiqueta. ¿Cómo se crea una etiqueta? Se crea el nombre de la etiqueta y yo debo indicar desde dónde lo voy a sacar. Lo voy a sacar desde el TTK y se llama label. Siempre tengo que indicar en qué ventana debería aparecer ese widget y el text. Es decir, ¿qué quiero yo que diga? Hola Mundoski. Ya, pero si yo ejecuto esto, no pasa nada en pantalla, miren. No apareció el mensajito, el hola mundo. ¿Por qué? Porque yo me he criado la etiqueta, pero ahora tengo que decir, esa etiqueta, efectivamente, métela adentro. Etiqueta 1. Déjala adentro, efectivamente, de la ventana. Para poner cosas dentro de la ventana, hay 3 métodos distintos. El pack, el place y el grid. El que vamos a utilizar nosotros ahora y después vamos a hacer referencia a otros es el grid. En el método grid, de cómo voy incorporando elementos, yo debo definir una fila
en donde debería aparecer esta, y una columna. Y él solo haciendo el layout de la pantalla. Ahora, si yo dibujo esto, quedó ahí el hola mundo. Pero quedó pegado a la izquierda y quedó pegado a la derecha. Arriba, a ambos lados. Queda más o menos feo. ¿Sí? Eso lo de menos. Pero aquí ya tenemos nuestro primer label. Ese label yo le puedo cambiar la letra, puedo cambiar todo lo que a mí se me antoje. También lo deberíamos investigar. ¿Qué otra forma, en lugar de grilla, puedo tener yo? De incorporar elementos usando el método pack. Empaquételos. Si yo lo empaqueto, los elementos quedan al medio y empiezan a ser apilados. Si yo tengo dos elementos, van a ser los dos apilados. Pero a nosotros nos gusta jugar un poco más con el método grid, porque lleva un control un poquitito más bonito. Usted pone la fila 1, columna 1. Ahí partimos. ¿Qué otra cosa más le podríamos agregar? ¿Qué es el pad X? Ah, no tiene. No tiene el pad X, siempre me olvido. Ya, después lo vemos. Pero como ustedes lo ven, aquí cuando yo lo ejecuto, queda muy pegadito a ambos lados, a la izquierda y arriba. ¿Cómo yo puedo desplazar un poco eso? ¿Cómo puedo indicarle que necesito que usted se desplace un poco? Y eso lo hacemos viendo el manual. Revisamos el manual tranquilamente acá. Nos vamos a los labels, miren, TTK label, son esos. Y los labels, aquí me sale todo lo que yo necesito del label. El anchor, el background, border class, class, component, cursor, todo lo que yo puedo hacer. El ancho que puede tener. Todas estas cosas las deberíamos probar nosotros. Deberían probar todas estas herramientas, todas estas herramientas. El padding. Y aquí tenemos varios ejemplos más. De hecho, yo tengo otros ejemplos por aquí. Lo borré. Cuando comencé la clase decía un ejemplo, ¿cierto? Y no lo grabé. Qué manso que soy. ¿Seguro que no lo grabé? ¿Seguro que no lo grabé? No lo tengo. Ya. Pero no importa. Había hecho varios ejercicios, entonces la idea era no tener que estar tipeándolos todos, sino que ir mostrándolos y tipear solamente uno. Ya, volvamos acá nomás. Vamos viendo esto inicialmente. Ya tengo una etiqueta puesta. Voy a crear un botón ahora. ¿Cómo se crean los botones? El botón 1 se crea nuevamente como un widget de tipo button que tiene que debería aparecer en la ventana y que tiene un texto. El texto puede decirle, ¿me presionas? Lo que usted estime conveniente ahí. Y al igual que en el caso anterior, el botón 1 yo lo debo incorporar a, a la pantalla. Lo hago a través del grid. Vamos a suponer que lo voy a poner en otra fila y en otra columna para que vean ustedes cómo va avanzando esto. Ahora ejecuto esto y tengo ahí ese y el botoncito. Si yo lo presiono, no pasa nada. Que tiene que entrar uno a la clase.
Si yo lo presiono, no pasa nada. ¿Por qué? Porque aquí es donde hay que empezar a juntar con lo que hemos visto antes, las funciones. Cada vez que yo presione un botón, ese botón debe disparar un evento. Ese evento yo lo controlo o lo capturo en una función. Por lo tanto, apretar me presionas es como ejecutar una función. Pero ¿cómo le doy eso? Se llaman callbacks también acá. ¿Cómo le doy eso acá? Aquí yo le indico, después de el texto yo le puedo decir command. Y ahí quiero que ejecute, por ejemplo, una cosa que se llama función 1 click. Le pongo el nombre que yo estime conveniente. Si yo ejecuto me dará un error, porque me dice que no está definida la función 1 click. ¿Cómo se define ese callback o ese command? A través de la definición de una función. ¿Cómo se definían las funciones? Usando la palabra def. Función 1, click. ¿Qué quiero que haga con la función 1? Miren cómo puedo ahora, desde un botón, puedo interactuar con el resto de los elementos que ya tengo en la pantalla. Por ejemplo, quiero que el botón 1, miren, que el botón 1 lo voy a volver a configurar. Configure. Pero ¿qué cosa quiero que configure ese botón? Quiero que reescriba lo que aparece ahí arriba del botón. Quiero que me diga ahora, no me presiona, sino que diga ahora, me presionaste. Por lo tanto, ahora ya no va a decir, me presionas, sino que va a decir ahora, me presionaste. Así de simple. Pero además, quiero que la etiqueta 1 también la voy a reconfigurar. Configure. Y le voy a indicar que lo que quiero con ella es que el foreground, es decir, el color donde están escritas las letras, es el foreground. Quiero que el foreground sea de color rojo. Es decir, que las letras sean rojas. Si yo ejecuto esto ahora, que ahí está tal como tenemos eso. Pero ahora yo le voy a poner, me presionas, y ahora aparece aquí, me presionaste, y el hola mundo aparece en rojo. Si lo vuelvo a apretar, vuelve a hacer lo mismo, ¿eh? Está ejecutando la misma función. Como ya estaba en rojo, no la puede cambiar. Y como ya estaba en me presiona, ya tenía un texto, entonces tampoco cambia. Esa es una forma como voy a interactuando. Voy a mostrar aquí un poco nomás cómo funciona el otro método, que en vez de grid voy a poner pack. Y en vez de grid aquí también voy a poner pack. Para que vean ustedes la forma distinta en que me va a mostrar esto. Y eso es lo que les mencionaba yo. Si presiono esto sigue estando igual. Pero en el pack los va apilando. Yo puedo decirle que lo apile de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, lo mismo, pero van quedando siempre apilados de esa forma. Vuelvo a repetir, no da mucho margen a configurar una pantalla bonita, por eso generalmente nosotros utilizamos Grid, que es el más simple, después vamos a ver el Place, que es el mejor de todo, en todo caso, pero necesitamos ya manejarnos un poco más en la pantalla. Ya, ahí estamos en la columna 1, fila 1, y el otro. Fíjense que si yo pongo en la misma posición, se superponen. Está abajo, pero yo no lo veo. ¿Por qué? Porque están ocupando la misma posición. Eso quiero que ustedes lo vayan asimilando. Después, ya tenemos un botón. El botón hace algo. Voy a crearme una nueva etiqueta porque lo que yo quiero ahora es capturar texto. ¿Cómo capturo texto? Porque ahora tengo etiquetas, botones,
y ahora quiero texto, pero para eso voy a definir previamente una segunda etiqueta. Y esa etiqueta segunda vamos a definirla de esta misma forma, ¿cierto? Esto para ganar tiempo. Esta es la etiqueta 2. La etiqueta 2. Quiero que quede en la fila 3, porque si no se va a superponer. Y quiero que en lugar que diga hola mundo, diga ingresa o escribe tu nombre. 2, nada más. Si esto yo lo ejecuto, escribe tu nombre, pero no puedo escribir todavía. ¿Por qué? Porque es la etiqueta. Aquí escribe tu nombre y aquí al lado quiero que yo pueda digitar un nombre o en otra parte. Esa es la sensación o lo que yo quiero mencionar. Para eso me voy a crear un entry, que es el tercer objeto o widget que vamos a posicionar. Pero para eso necesito yo previamente definir una variable, pero una variable que es de tipo string bar. No es un string, sino que es un string bar. Tiene ciertas propiedades, después la vamos a ir investigando. Vamos a ponerle al entry, que se llame preguntar nombre, es un TTK, se llama entry, y ese entry recibe una ventana, y en la ventana yo voy a indicarle cuál es el tamaño que quiero que aparezca como cuadro de texto. 20, le puedo poner el número que yo quiera, no significa que va a leer 20 caracteres, sino que en el display va a tener un display de largo máximo 20. Puede tener muchos más variables, muchos más valores leídos. Y una variable de tipo texto que se va a llamar el nombre que yo le di. Nombre. ¿Qué significa esta variable? Esta variable lo que hace es que lo que yo vaya digitando en ese cuadro de texto va quedando almacenado en esa variable de string bar. Nombre. Esa cosa yo quiero que ocupe preguntar nombre. Quiero que en la pantalla aparezca en el row 3 y en el column 1. No, column 2. Pues si no, se va a superponer con el label, ¿se dan cuenta? Un error clásico. Ejecuto string bar. Ah, sí. String bar es de los TK. Se me olvidó ponerle. TK string bar. Ahí estamos. Entonces ahora yo puedo escribir acá. Obviamente puedo presionar y sigue haciendo lo mismo. Ahora yo hago acá, le meto enter, pero no pasa nada. Sigo ahí, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y puedo seguir escribiendo, miren. Por eso, a eso me refería, que no son 20 caracteres nomás, sino que son muchos más. Lo que pasa es que el display es de 20. Aquí hay 20 caracteres. Ya, eso por un lado. Pero la gracia está en que yo pueda ahora comunicarle a alguien lo que yo tengo anotado ahí, lo que yo he escrito. Y para eso vamos a crear otro botón. Botón 2. Y va a ser igual donde tengo el botón. Vamos a ver esto mismo por si acaso, para que no nos demoremos entendiendo. Botón 2, cambio el nombre, creo, si no me equivoco. El ventana, en el presionas que diga, eh, presiona aquí. Presiona aquí y quiero que cuando yo lo ejecute se invoque una nueva función. Una función que se llama función 2. Y además quiero que esto quede ahora en la fila 4, más abajo. Pero para esto, entonces ahora yo debería definir la función 2. De función 2, clic. Y esa función, yo lo único que quiero que haga es vamos a hacer previamente, miren, voy a tirar antes de continuar un print. Pero ¿qué cosa quiero que imprima? Quiero que imprima
imprimo, de la variable nombre, el contenido. El contenido de la variable nombre se captura de esa forma. Si esto yo lo ejecuto, vamos aquí, vuelvo a escribir aquí mi nombre y presiono. Aquí abajo va apareciendo el mensaje por si acaso. Eso es para llevar un control, ¿no? Ahí abajo, si yo cambio nuevamente y sigo así, y cambio allá, y cambio acá, y hago esto, y aprieto eso, y puedo borrar todo esto, y presiono, voy capturando todo eso. ¿Dónde se captura? En la variable nombre.get. Por lo tanto, ahora vamos a hacer algo más interesante, que en vez de estar imprimiendo acá, que esto es texto, que es lo que ya queremos empezar a dejar un poco de lado, quiero yo que esa función 2 me cambie el título que tiene el botón 2. Botón 2.configure y entre paréntesis quiero que sea text igual hola, y aquí nos recordamos del uso de string, concaténale el nombre o lo que yo haya digitado en ese botón, en ese momento, en ese entry. Voy a ejecutar esto, pongan atención ahora, yo voy a poner Hugo, y voy a presionar, y vean qué es lo que va a pasar con esto. Cambio, ¿ver? Cambio allá, cambio acá. Entonces ya tengo varios elementos activos. Tengo botones, tengo label y tengo entradas, captura de datos. Y sé cómo recuperar lo que yo he capturado. ¿Dónde está eso almacenado? En la variable de tipo stringbar que yo definí, pero en el método nombre.get. Es decir, esto que está acá. En ese momento. Ya. Hasta ahí vamos bien. Ahora voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? Voy a tirar un pop-up. ¿Se acuerdan los pop-ups? Son esas ventanitas que aparecen y desaparecen y siempre les piden información o les dicen, ¿estáis seguro de? Y además crear un nuevo botón. Un nuevo botón. Este va a ser el botón 3. El botón 3, vamos a tirar un mensajito que diga mensaje 1. Y la función que yo voy a ejecutar por cada botón generalmente debería definir una función. Le pongo estos nombres más o menos claros. Este debería estar en la columna 5, o sea, fila 5, columna A3, por decir algo nomás. Por decir algo más. Parece que el Carlos Naranjo tiene harto problema. Para entrar y salir, para mí que tiene problemas de red. Ya. Y nos vamos acá. Def, función caja mensaje. Y aquí vamos a disparar un mensaje. Pero los mensajes, para poder dispararlos, necesito importar una nueva biblioteca. Desde from tkinter import messagebox as mbox. Importé los mensajes, las cajas de mensaje. Y la caja de mensaje ahora, yo le voy a decir mbox.showInfo, el mensaje que yo quiero que aparezca. Ese mensaje diga creado por Hugo Carrasco, backslash n, es decir, en otra línea, pero en el mismo mensaje, backslash n,
diga octubre 2020, punto. Y quiero además que esa ventana o ese pop-up tenga un título. Mensaje 1. Fíjense que qué tan simple con eso. Una pura instrucción, donde le doy un mensaje que quiero que aparezca y un título. Ahora ejecuto nomás. Mensaje. ¿En qué me equivoqué? ¿En qué me equivoqué? A ver. Message box. ¿Qué me está reclamando? ¿Qué me está reclamando? Show info message. ¿Está bien escrito message? Sí. Un 2S. Creado por. Cerramos. Título y mensaje. ¿Qué me está reclamando? ¿Qué me está declarando? ¿Qué me está reclamando? Línea 13. Message box. Estamos hinchando, parece que es el Python. El Python parece que me está hinchando. Sí. Creo que tengo problemas con el computador hoy día. Ya, ahí yo debería, ese, y él debería dispararse. Función 1, caja mensaje. Botón 3, TTK, 1, 5, sí. Y este función 1, caja mensaje, show info, mensaje creado. ¿Qué otro problema? ¿Ven algo raro ustedes? Que esté mal escrito. Ah, bestia. Este desgraciado siempre pasa el mismo truco. Me traduce el título. Ya. Tiro mensaje y sale ese ahí. Ese es el pop-up. El mensaje, lo que yo pedí. Este es el título. ¿Sí? Sí. Sí, Cristian. Vamos. Ah, ya. Y ahí tengo varias cositas ya, pues bien. Puedo ir jugando, mandando mensajes nuevos, sí. Aquí ya corre todo, aquí yo estoy mostrando cada uno de los elementos por separado nomás. Le voy a mostrar otro mensaje más, miren. Vamos a tener otro mensaje. Botón 4. Para que vean que hay distintos tipos de mensajes por si acaso. Botón 4, este es el mensaje 2. Y este debería estar en una función 2 porque quiero que me haga 8. Y aquí tan interesante, miren. Botón 6. Ya. Y vamos a copiar algo parecido a esto. Pero esta es la función caja 2. Y aquí ya no vamos a mostrar un show info que muestra información, sino que vamos a mostrar uno distinto. Uno que se llama ask, de preguntar, pregúntame, yes, no. Y yo le pongo aquí, por ejemplo, la clásica, desea continuar, y el título es el mensaje 2. Si esto lo ejecuto yo ahora, tengo otro mensaje ahora. Desea continuar, pero fíjense que ahora él me abrió aquí las posibilidades, en el otro no, ¿se dan cuenta? Si esto si yo aprieto mensaje 1, no dice el ok, no, o sea, leo y no tengo nada alternativa, no puedo ni hacer nada. Pero aquí me da dos posibilidades. ¿Desea continuar? ¿Sí o no? Si aprieto sí, continúo. ¿Qué pasa si aprieto no? No continúo. Pero ¿cómo capturo eso? ¿Cómo sé yo si el usuario presionó la tecla
¿Cuál tecla presionó? Esa es la pregunta. ¿El yes o no? Para eso, esta función, esta no es necesario porque siempre va a devolver lo que yo tengo lo que nomás, nada más. Pero aquí en este que tengo dos opciones, pregunta, aquí dice pregunta y las respuestas son yes o no. Esa respuesta yo la voy a recuperar de esa forma. Y yo aquí podría print respuesta. Quiero que cuando yo presione eso, voy a ir viendo aquí abajo en la consola qué es lo que me devuelve a mí el programa. Ejecuto, miren, mensaje, aquí, atento aquí a la consola. Si yo aprieto yes, me devuelve un true. Si yo ejecuto y aprieto no, me devuelve un false. Por lo tanto, si yo aprieto esto, aquí yo si pregunto si es true, entonces es porque apreté sí. ¿Captan la idea? Si es que no, apreté no. Tengo dos alternativas. Si ustedes quieren saber qué otro tipo más de ventanitas hay, pueden poner message box TK-Inter. Aquí le aparecen en el primero que me llamo nomás, cuadro de diálogo. Todos estos posibles existen. Show info, show warning, show error, ask question, ask yes, no, ask ok, cancel, ask yes, no, cancel, retry cancel. Estos son los posibles botones que aparecen. ¿Se dan cuenta que hay uno que tiene 3? Yes, no, cancel. Pero cuando yo devuelvo puedo hacer un true o un false, verdadero o falso. ¿Cómo lo hago yo para el tercero? Bueno, probemos. Si cada vez que ustedes están programando tienen que ir probando estas cosas. Botón 5. Botón 5. Quiero que aparezca en la fila 7. Que el mensaje sea el 3 y que la función que se ejecute sea la 3. Vamos a duplicar esto. Esta es la función 3. Aquí era cancel. ¿En qué orden aparecían? Siempre me olvidan. Yes, no, cancel. Yes, no, cancel. Yes, no, cancel. ¿Y desea continuar o qué hacemos? Vamos a poner ese mensajito que quede claro. ¿Qué hacemos? Y este sería el mensaje 3. Y ejecutamos. Ahora tengo el mensaje 3, ahora tengo las 3. Pero si aprieto yes, fíjense abajo, ¿qué es lo que me va a devolver? True. Si aprieto no, ¿qué me devuelve? False. ¿Y qué pasa si aprieto cancel? Cancel me devuelve nada, me devuelve un nulo. Por lo tanto, las posibilidades son verdadero, falso o nulo. Ahí están las 3. Y dependiendo de lo que yo recibí, entonces tomo una decisión, pues emito un valor o hago algo. Por ejemplo, acá, en vez de hacer eso, yo podría preguntar acá nomás, if respuesta igual true, entonces yo voy a decir print o tiro un mensajito, tiro otra ventana más, no sé, pues ahí jugamos y hacemos todas las posibilidades que se pueden dar. Print, apreté yes, ¿cierto? El if, acuérdense que así funciona esta cosa. El if, respuesta igual true, 2 veces igual false, print, este equivalente case, switch case, una cosa así. Apreté
no. Y en caso contrario, else print abre de cancel. Ya, ejecutamos esto. Si digo cancel, abre de cancel. Si digo yes, abre de yes. Si digo no, abre de no. ¿Se dan cuenta? Ahí tengo el control ya. Yo ya sé qué fue lo que me respondió cada usuario. Ahí tenemos todos los botoncitos eh, a, a echar a andar esto. Fíjense ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto esto? Mira, y aprieto Enter. No hay nada. Tengo que darle el foco. Yo necesito que uno de estos elementos adquiera o asuma el foco. ¿Qué significa el foco? Que cuando la ventana o el momento se abre, hay un objeto que es el que está seleccionado por defecto. Yo voy a decir que preguntar nombre, le voy a dar el focus, el foco. Si ahora esto lo ejecuto, ¿se dan cuenta que ahora está pestañeando ahí? Por lo tanto, ahora yo repito Enter, no está programado. Tengo que programarlo. Si presiono acá, me dice que no hay nada. Me dice que se cambia. Aprieto allá, aprieto cancel. Ya tengo todo el control. Ah, no, yo no quiero que el control lo tenga ese objeto. Quiero que el control, por ejemplo, lo tenga el, el botón 3. Quiero que el botón 3 tenga el foco. Y ahora está destacadito el botón 3, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, si ahora meto Enter, también debería estar listo acá. Como no es llegar y tirarlo y listo, no tengo que programar eso, que recepcione y que lea el que apreté un enter, ¿eh? No es tan simple tampoco, ¿eh? Pero ahí ya tenemos varios elementos. ¿Se dan cuenta? Podemos jugar, hacer lo que a mí se me antoje. Hay una cosa que a veces me funciona y otras veces no, porque depende de la versión que esté trabajando, pero tiene que ver con imágenes. Por ejemplo, a ver, déjame buscar una imagen. ¿Cuál podemos poner? A ver. Copiar. Bueno, déjame pegarle aquí afuera primero porque tengo que achicarla. Me da la impresión de que debe estar muy gigantesca esa foto. Esa foto debe estar muy gigante. Sí. Vamos a achicarla y vamos a ajustar tamaño. La vamos a dejar en 256. Ya. Ahí ahora queda bien, ¿o no? Igual está grande, ¿no? Igual está grande. Dejémosla en 128, ¿no? Y dejemos la cuadrada. 128 por 128, máximo. A ver ahí. Ya, ahí está un poquitito más decentita. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a definirme una imagen. Imagen que sea del tipo photo image. Esto para que vean ustedes que se pueden hacer. Es cosa que yo me ponga a estudiar, ¿no? Esta cosa. File. Esta cosa se va a llamar yo. Vamos a tener acá adentro. Esta es la misma carpeta. Yo.jpg. Parece que no me acuerdo si pescado o no pescado. Los puntos JPG. Yo.jpg. Ya. Me generé esa imagen, pero ahora tengo que ponerla en un label.
Ahora voy a decir imagen, label. Me voy a crear una imagen ahora, un label, perdón. Obviamente este tk.label. Y en el label dijimos que debería tener ventana. Pero en vez de tener texto, yo le voy a decir image igual imagen. Y en teoría debe funcionar. Si es que pesca bien la imagen. Otra imagen no está definida. ¿Por qué no está definida? Porque tengo que importarlo. Creo que ese está dentro de este. No me pesca imágenes JPG. Ya. No sé por qué no me está topando la imagen JPG, pero si estas las exporto yo. Por ejemplo, la voy a exportar a PNG. Le voy a poner otro para que sepa. ¿Dónde está esto? Vamos a dejar inmediatamente en el Google Drive. Quiero que quede ahora en PGMs, en avanzada. Tenemos el otro, entonces aquí debería cambiar a otro. Y si no, me aburro, ¿no? PNG. ¿Qué versión tengo de Python aquí? 3.7. Ahí vamos a echar tiro, estamos dando la hora. Ah, es que se me olvidó. ¿Qué creen ustedes que me olvidé? Por eso no aparece. Obviamente, tengo que poner Ah, claro, la grilla. la grilla, o si no, para el día del NIP, pero ¿cierto? 8, igual 3. Ahí está la foto, ¿verdad? La pueden poner dentro de botones, también creo que van dentro de botones. Pero en el fondo uno las va poniendo nomás para que vayan quedando bonitas nomás las, el cuadriculado que yo quiero hacer, o sea, el layout de mi programa. Ahí tenemos hartos elementos y aquí tienen un ejemplo de todas las cosas que ustedes necesitan para comenzar a trabajar nomás. Tienen las imágenes, tienen los botones. A algunos de ustedes se les puede ocurrir decir que en lugar de poner dentro una imagen, dentro del botón, perdón, dentro de un label, lo podré poner dentro de un botón. Y aquí es donde comienza la investigación de ustedes. 6. 6. Este quiero que quede en el 9. El texto no quiero y tampoco quiero botón. Image, pescar image, ¿o no? Vamos viendo si esa es la investigación que hay que hacer. Vamos a ver ese. Ahí está. ¿Y el botón? Ahí está el botón. Ahora este es un botón. ¿Se dan cuenta? Pero tengo que arreglarlo, que quede bonito. Entonces ahí ustedes van a hacer clic acá y efectivamente van a ejecutar algo. Como cambiar la imagen, no sé. Pero ahí tenemos hartas cosas que entretenernos. Aquí en este ejemplo ya tenemos harto como para que a ustedes les sirva de, de tutorial este programa. Lo tengo ahí guardado ya, voy a cerrarlo, el programa. Voy a dejarlo al tiro en el LMS de ustedes, ¿cierto? Se lo voy a pegar aquí abajo para que lo vayan al tiro ustedes repasando, viendo. Para que no se nos quede. PGMs, avanzada.
Y aquí tengo yo, se llama, ¿cómo se llama el programa? Avanzada.py. Avanzada.py, no, nada que ver ahí. Avanzada.py. Ya. Avanzada. Obviamente ustedes tienen que ver la foto porque les va a reclamar ahí si lo ejecutan porque tienen que Sí, poner una foto. Porque si no, no. Ustedes cambian la foto. Traten de poner una foto chica porque si no se van a demorar un año en cargarla por si acaso. Ustedes carguen ahí la foto que ustedes estimen conveniente y van probando. Ya, eso es rápidamente un ejemplo de programitas, de uso de todos los widgets que ustedes crean conveniente utilizar. El otro que yo quería mostrarles ahora, otro programa que también se lo pueden dejar arriba, eh, tiene que ver con los menús. El menú. ¿Cómo puedo poner yo menúes? ¿Cómo puedo yo poner menú en Python? En este mundo. Voy a copiarle directamente a un programa para no tener que estar digitándolo. Después se los dejo a ustedes, se los voy a explicar nomás aquí ahora. Vamos a... Es bastante simple, también es chiquitito el programa. La idea es que ustedes los vayan analizando y los vayan probando después y vean si pueden incorporar ciertos elementos que estamos viendo acá. Este es un menú. Si importa tenemos funciones, la misma historia. Aquí me falta el def, no lo incorporé, pero vamos a hacer lo mismo. Voy a ejecutarlo para que vean ustedes a qué me refiero con el menú. Este es el programa. Ojo, que en Windows los menús aparecen aquí arriba. En Mac aparecen acá, por si acaso, por eso. Este es el menú que yo acabo de crear. Ese. Vamos a ejecutarlo de nuevo porque me están dando problemas. Oh, no me quiere dejar los transportes. Tengo un enredo aquí, creo que tendré que formatear mi máquina. Ahí está, ¿ven? Ahí están los menú nuevo, salir, edit, undo, redo, y esto lo hice yo. Y en la cerca de tengo el OK, ¿se dan cuenta? Para poner estos mismos menús aparecerían aquí en Windows por si acaso. Y salir. Ahora, ¿cómo funciona eso? Miren. Lo primero es crearse la ventana, ¿cierto? Ahí eligen ustedes. Y con esta instrucción se crean el menú. Vamos a ventana config, a la opción menú, le vamos a decir que va a existir una cosa que se llama barra menú. Barra menú es el menú. Usa el menú por si acaso. Y aquí vamos archivos. Esta es la opción de arriba de archivos. Y archivos tiene nuevo y salir. Tiene dos elementos y tiene un separador, ¿cierto? El otro era el edit. El edit tiene undo, redo. No le puse separado. Y el último menú, que es la ayuda, tiene solamente un acerca de. Y ese ejecuta la función acerca de. ¿Se dan cuenta? Es cosa que que los miren nomás y lo revisen. ¿Ah? No, yo no vamos a entrar aquí a cuestionar mucho eso. Si ustedes necesitan menú, ahí está cómo hacer un menú. ¿Es complicado? No, para nada, no es complicado. Pero hay que tener clarito en la cabeza qué es lo que yo quiero hacer. ¿Qué es lo que yo quiero? Porque si no, nos vamos a enredar. Otro ejemplo de cosas que también les voy a dejar ahí disponibles. ¿Qué otra cosa? Las pestañas. Las pestañas también son interesantes y también son bastante simples de implementar en Python. Vamos a crear uno nuevo.
Voy a guardar. Este se llamará pestañas.py. Ahí está el programa. Tiene todos los elementos. Y aquí está el ejemplo de cómo deberían trabajarse con las pestañitas. Tengo una ventana que tiene 3 pestañas. Pestaña 1, y adentro yo puse un botón dentro de la pestaña. La pestaña 2 tiene otro botón y la pestaña 3 tiene otro botón. Y aprieto cualquiera de ellas, no hace nada porque no las tengo programadas, pero si quisiera, las programan. Ahí está la forma de cómo crear las pestañas. Van siguiendo el mismo ejemplo nomás y lo entenderían. Y el último que yo quería mostrarle era el uso de los desplegables. Y con eso soy feliz si ustedes pueden aplicar alguna de estas cosas. Y este es el tercero. Se los voy a dejar también arriba al tiro inmediatamente, para que tengan de ejemplo. Desplegable.py. ¿Cómo funciona este? Es el que hace esto. Ahí abajo estoy yo mostrando aquí abajo cuál selecciono. El 1 hace eso. El 2 se dan cuenta. Y ahí están los desplegables. Funcionan como eso, tan simple como eso. Por si acaso, yo la lista la puedo leer desde un archivo y tener todo esto, meterlo en un archivo y después meter acá a los values del combo box. ¿Se dan cuenta? Y en combo box tengo en muestra, que es el ejecutable, es lo que se ejecuta acá. El bin es una función, se asocia. Y aquí yo indico cuál es el que yo quiero que quede activo cuando parte. Recuerden, cuando parte aquí aparece el 2, ¿cierto? Que es el que está activo. Si yo quiero que sea el 0, entonces ¿qué tengo que poner aquí yo? 0. Y ahora ejecuto y está activo el 1. El que aparece seleccionado, con el foco, entre comillas. Si yo quiero agregarle más elementos, le agrego más elementos aquí. 5, Ahí están los 5. Si yo quiero, los puedo leer estos desde un archivo, los meto acá, los genero en una lista y la lista se la paso y la voy modificando. Y voy reconfigurando esto cada rato. Ya, voy a subirle al tiro estos 3 elementos para que no se me olviden. Para que no se me olviden. Ya, ¿cuál fue el que les pasé? El avanzado está listo, ¿cierto? El pestaña. Pestaña. El menú. Y el desplegable. Tienen 3 ejemplos. Con esos ejemplos, que son simplecillos nomás, que son ejemplos canónicos, es decir, que no tienen mucha gracia, excepto ser ejemplos nomás. No es más lo que yo espero con ellos, sino que ustedes lo vayan tomando y a partir de ellos los vayan desarrollando, vayan agregando algo, vayan trabajando, vayan probando cositas. Eso es lo que yo quiero que ustedes desarrollen. Ya. Así que ahí les dejé esos ejercicios, por si acaso. Jueguen ustedes con estos tutoriales de TK-Inter. No les dejé no les tengo puesto el tutorial completo, el manual completo. El manual completo, ¿dónde lo tengo? Este manual completo grandote. Este es la base. O sea, si usted quiere aprender bien TK-Inter y queda revuelta, basta con este sobra porque este es el manual por defecto. Este es
ese manual. Que tiene Ujú. las 100 páginas, y ahí está todas las guías de referencias. Ahí ya no hay más, no hay más vueltas. Ahí está todo lo que pueden hacer con el método GRID, por ejemplo. El PAB X y el PAB Y. Ya. Ese se lo dejamos de arriba, ¿cierto? Para que lo tengan ustedes. Ya con ese somos felices. Con eso ya pueden ustedes ingeniárselas para responder a problemas mucho más interesantes, problemas un poco más complicados, más complejos, como los quieran llamar ustedes. Esa es la propuesta. A ver, déjenme que tengo otro aquí, parece que otro que a lo mejor les puede servir. Otro programita. Ah, sí, este también. Ya, este es el último que les voy a dejar. Este es el último que les voy a dejar como ejemplo y partimos con la otra parte ahora del curso, de la sesión. A este le vamos a llamar varias cosas. Varias cosas. ¿Qué es lo que hace esto? Tenemos aquí el clásico, tenemos el password y el validar y me dice las cositas que van aquí abajo. Este es un ejemplo más. Lo que hace este ejemplo es que cambia el tipo de letra. Mira, ahí tengo un tipo de letra y tengo otro tipo de letra. Y esas cosas, aquí ustedes las reciben esas. Y aquí se dan cuenta, existe el font. En los labels existe la variable llamada font. Entonces yo puedo decir Courier y con un color de fondo. De hecho, aquí le podemos poner, si quieren ustedes, le ponen en rojo para que vean qué es lo que pasa ahí. Vale. A ver, por fondo rojo. Ese era el nombre label. No pescó el rojo. No pescó el background. Y lo más probable sea porque debo tener esta otra versión, sí. No, tampoco pescó mucho, ya. Pero ahí van probando ustedes y van cambiando. Pueden cambiar el tipo de letras, Calibri, Courier, Ball, normal. Y si ustedes quieren que cuando digitan algo aparezca medio oscuro, es con show asterisco. Y ahí ustedes van poniendo el, el elemento que usted quiere que aparezca cuando usted digita algo. Por ejemplo acá, ahora aparece en punto. Y yo digité todo esto que está aquí abajo. Ya, ese es el último ejemplo que les voy a dejar. Ese está aquí en avanzada, varias cosas. Ya, y ahí tienen estos programitas como para entretenerse rápidamente jugando ustedes. Tienen harto para entretenerse. Ya, eso es con respecto a la parte de programación avanzada, básica nomás, que para empezar a programar en cosas ya distintas. Ahora vamos a entrar un poco en lo que es la programación orientada a objetos. Eso es lo que yo quiero que más o menos lo posible tratemos de entender hoy día, el concepto. Clases y objetos en Python. Los objetos que son en Python, o que son en términos generales, no solamente en Python, ¿no? Los objetos tienen individualidad y múltiples nombres en muchos ámbitos que pueden vincularse al mismo objeto. En realidad, la programación orientada a objetos debería llamarse programación orientada a clases, porque yo defino clases y después los objetos son elementos de esa clase. Esa es la idea. Sería como, por ejemplo, si en C, ¿cierto? Tenía dos tipos de datos, el entero, el integer sería una clase,
Y cuando ustedes definen una variable de tipo integer, entonces sería un objeto. Ese es el concepto. ¿Cómo funcionan? ¿Por qué nace la programación orientada a objetos? ¿De dónde viene? Y aquí es donde surgen algunas cositas, algunos dilemas. Cuando nosotros hemos programado, todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido programación estructurada, diseñadamente. Y la programación estructurada, el que lleva el control es el programador. Recuerden, cuando hacíamos esos menús antiguos sin ventanas, yo preguntaba, ¿cierto? Yo leía input, dígame, ingreso opción, y yo capturaba esa opción y yo ejecutaba esa opción. O sea, el programador en todo momento lleva el control. Pero en la orientación a objeto, por eso quería que vieran ustedes el tema de las ventanas, el control no es tan lineal. Porque lo que me interesa a mí es darme cuenta que en una ventana, la ventana que ustedes quieran, hay distintos objetos que están interactuando entre ellos. Cada uno de ellos es un objeto y cada uno de ellos tiene su individualidad. ¿Qué significa que tenga su individualidad? Por ejemplo, aquí cuando yo ponía aquí en avanzada, ejecutaba esto, hay hartos objetos acá. De hecho, la ventana es un objeto, ese label, cada una de estas cosas son objetos, pero cada uno de ellos, ustedes se dan cuenta aquí, botón, 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 los tres son botones, pero son individualidades. Ellos son de la clase botón, pero cada uno de ellos tiene su individualidad. Dos, botón, tres. Todos comparten las características, pero las características propias se las define cada uno a ese botón en particular. Eso es lo importante. Todos los botones tienen la característica de que yo les pueda poner un nombre acá, un valor. Todos los botones tienen un tipo de letra. Todos los botones tienen la posibilidad de ejecutar algún comando, pero cada uno de ellos ejecuta comandos distintos. Eso lo hace ser individual. Esa es la idea de la orientación a objeto. Lo importante en la orientación a objeto son, como bien lo decimos, los objetos y las relaciones que hay entre ellos. ¿Cómo relaciono yo objetos? Por lo tanto, cuando yo programo orientado a objetos, ya no me voy a preocupar de la parte interna, de adentro, que primero leo un número y después voy a preguntar si era tanto. No. Yo primero me pregunto cuáles son los objetos que están interactuando en un programa. O en esta situación, en este problema específico, me pregunto, ¿cuáles son los objetos que están interactuando efectivamente en ese evento, en ese espacio? A eso le llamamos nosotros programación orientada a objetos. Y cuando yo trato, en teoría, de resolver un problema desde esta perspectiva, las cosas inicialmente se ven como a complicar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos acostumbrados a pensar como objetos. Nosotros no estamos muy conscientes de eso. Nosotros no estamos muy conscientes de cómo programar. Así que eso es lo que yo quiero mencionar con ustedes. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? Dar un repaso general a la programación orientada a objetos, comprendiendo igual de manera general conceptos tales como objetos, clases, métodos, herencia, polimorfismo. Todas estas palabras que yo estoy mencionando son palabras clásicas del mundo orientado a objetos. Conocer e implementar cada uno de los conceptos clave de la programación orientada a objetos usando Python como el lenguaje de programación. Eso es lo que yo quiero hacer con ustedes. Y hoy en día, dicen, la programación es un paradigma. Y un paradigma que dijimos que era una forma de ver la vida, de enfrentarnos a situaciones. Por lo tanto, yo ahora voy a enfrentarme a problemas y los voy a enfrentar definiendo objetos, definiendo clases, definiendo sus métodos, heredando ciertas cosas, cambiando la característica o la funcionalidad de algunas. De esa forma voy a visualizar. Y ya no me voy a preguntar si esto es un if, si es un else, si es un while, si es un print. No. Primero defino estos elementos. Esa es la idea fundamental para el desarrollo de cualquier tipo de aplicación, dice hoy en día. La mayoría de los lenguajes de alto nivel, como Java, C, Gato, C++, entre otros, soportan este paradigma y buscan explotarlo al máximo.
Otra cosa que también quiero dejar claro, que aunque yo programe en Java y haya programado en Java o en C++, no he programado orientado a objetos. He utilizado un lenguaje orientado a objetos, que da facilidades para programar orientado a objetos, pero que yo programe en Java no significa que yo esté programando ya orientado a objetos. Eso quiero que quede claro. Toda la programación que hemos hecho hasta ahora ha sido usando objetos, pero yo no he programado orientado a objetos. En Python trabajar orientación a objetos es muy fácil y agradable en el sentido de que no es tan complejo para entender los conceptos, por eso me gusta ejemplificarlo en Python. Después, si ustedes quieren, se van a Java, se van a Cgato o a C++ o al que quieran. Bueno, los que quieran irse al mundo de los juegos, programar videojuegos, muy probable que tengan que irse a C Sharp, Cgato, que ahí está trabajando todos los motores de videojuegos como el Unity 3D. La programación está hecha en C++, perdón, Cgato. Ya. Analizaremos la forma detallada y las virtudes de esta cosa. Conceptos de programación orientada a objetos, clases y objetos. Ahí vamos a partir por eso. Por las clases y los objetos. Y después vamos a ir adentrándonos en cada uno de estos ejemplos. Como lo dije ya, la programación orientada a objetos es un paradigma que busca representar entidades u objetos, agrupando datos y métodos que puedan describir sus características y comportamiento. Ya, de aquí en adelante, entonces, cuando yo resuelvo un problema, siempre voy a definir un objeto. En ese objeto le voy a definir cuáles son sus atributos, sus características. Y además les voy a definir cuáles son sus métodos. Y los métodos, ¿qué cosas son? El comportamiento, es decir, los métodos son las funciones que él puede hacer. Si lo llevo al punto de vista de la programación estructurada, las características o los atributos son las variables. Y los métodos son las funciones. Pero son funciones que están asociadas sola y única y exclusivamente al objeto. Y están encapsuladas dentro del objeto. Cuando hablo yo de programación orientada a objetos, los métodos y los atributos van encapsulados, van juntos de la mano en el objeto. Yo no puedo hablar de atributos en el aire, tengo que decir que es un atributo propio de alguno de los objetos. Esa es la idea. Cuando me dicen que defina cuál es el comportamiento de un objeto, en el fondo estoy definiendo qué cosas hace a través de los métodos. Y cuando me dicen qué características tiene, entonces me están pidiendo qué variables internas maneja el objeto. En este paradigma, en el que los conceptos del mundo real relevantes y para nuestros problemas se moldean a través de clases y objetos, y en el que nuestro programa consiste en una serie de interacciones entre estos objetos. Así vamos a programar ahora. Yo cuando les dé un problema, ustedes ya no van a programar, no van a pensar el problema como lo hacíamos antes, sino que van a empezar a decir, a ver, antes de hacer cualquier cosa, ¿cuáles son los objetos que están en juego? ¿Qué objetos son los que yo necesito definir para poder resolver mi problema? Y después voy a definir, ¿y cuáles son las interacciones que van a haber entre esos objetos? Y una vez que tengo claro todo eso, recién ahí me tiro y bajo un nivel y me voy a la programación estructurada recién ahí. Pero previamente esto está mucho más arriba, en un paraguas superior. ¿Cuáles son las ventajas? Múltiples ventajas dice que tienen, pero algunos no tanto. Hay gente que ama la programación orientada a objetos, hay gente que la detesta. Así de simple. Pero nosotros sabemos que llegó y llegó para quedarse. Porque todo lo que ven ustedes son objetos. Las ventanas. Yo tengo 4 ventanas acá, son 4 objetos. Pero en el fondo son instancias de la clase ventana. Fomenta la reutilización y extensión del código, lo que siempre hemos dicho. Es decir, ¿para qué voy a escribir lo mismo si ya lo tengo escrito? Permite crear sistemas más complejos. ¿Cuáles son los sistemas complejos? No los difíciles, los que tienen muchas relaciones. Esa es la idea. Se relacionan más fácil con el sistema del mundo real porque hablamos en cosas tangibles. Los objetos realmente lo asociamos a cosas más tangibles. Por eso se relacionan con el mundo real. Facilita la creación de programas visuales. Ya lo estamos mirando, o sea, es muy fácil construir ventanas, botones, porque cada uno de ellos son objetos. Me permite la construcción de prototipos. Nosotros ya sabemos, ustedes tienen que haber visto en ingeniería de software, ya
o algo de ingeniería de software donde empezamos a hablar de prototipos, ¿cierto? Prototipaje. Y ya nos dimos cuenta que un software ahora se desarrolla y hay que ser rápido y hay que presentarle una versión rápidamente al usuario para que no se nos aburra y se nos vaya con la empresa de al lado. Entonces, es fácil hacer prototipos con esto. ¿Agiliza el desarrollo del software? Sí, porque al tener todo encapsulado yo muevo objetos completos y los puedo exportar a un nuevo sistema. ¿Facilita el trabajo en equipo? También. ¿Por qué? Porque cada uno se apodera o se adueña, entre comillas, de algún objeto y lo define bien. Y después trabajamos en equipo, mi objeto con tu objeto. ¿Facilita el mantenimiento del software? Sí, porque está todo encapsulado nuevamente en un todo, en un objeto. Para entender la programación orientada a objetos hay que revisar algunos conceptos, como lo que es objeto, clase, mensaje, método, interfaz y herencia. Vamos a hablar en objeto y clase inicialmente. ¿Qué es un objeto? Es una unidad que engloba en sí mismo características de comportamiento, lo que le dije yo, variables y funciones, necesarias para procesar información. Cada objeto contiene datos y funciones, y un programa se construye como un conjunto de objetos o como un único objeto. De hecho, en el manual de TK-Int que le mostré yo, nos hablaban de una clase, ¿se acuerdan? Ese es un objeto. Por ejemplo, si yo pienso en un acto BBB y le digo que ustedes me lo describan, y esto es lo mismo que van a hacer ustedes con cualquier objeto. Cuando yo le digo, descríbame un objeto, ¿qué es lo que ve uno? Cuando yo te digo, pasó un auto bonito por fuera, ¿cierto? Era un BBB. Ustedes me dicen, mire, profe, por dentro tiene unos piñones, unos cigüeñales, no sé, unos ejes de leva, no sé, unos condensadores que ven, tienen un ¿cómo se llama? Por donde pasa la benzina, unos inyectores, ¿cierto? No, ustedes nunca me dirán eso. Porque eso es entrar adentro de la máquina, eso es irnos desde el punto de vista de la programación, irnos a la programación estructurada. Cuando pasa un auto por fuera y usted lo ve, usted me dice, oh, gacho, menos tenía las ruedas de la Michelin. Medio motor, que tiene que ser un motor BMW, pero no me lo especifican. Y pueden ver la palanca de cambio, oh, gacho, la palanca tiene 7 velocidades, 7 cambios. Oh. Y por fuera me dicen, ah, es azul. Y tiene 2 espejos. No tiene parrilla, no sé, pues ustedes y empiezan a escribir sus características. Eso es un objeto. Cuando ustedes me describen eso, ustedes están describiendo un objeto. Si yo les digo ahora pasa un perro, descríbeme el perro. Y ninguno de ustedes me dice, bueno, el perro tiene venas, tiene corazón, tiene hígado, circula sangre, cuando corre mucho bombea más sangre, no. Ustedes me dicen, mire, profe, el perro era blanco con negro, tenía cola corta, tenía las orejas largas, era de, no sé, bueno, de algún tipo de raza, tenía un nombre. Así es como ustedes me describen los objetos. Y por eso es natural para nosotros pensar las cosas de esa forma. Así es como se describe esta cosa. Parece que alguien ahí. Ahí llegó Héctor, está Daniel, está Raúl, está Cristian y Carlos. Ya. Pero ahora, ¿qué es la clase? Porque hemos hablado del objeto. Pero ¿qué es la clase? La clase es un modelo o prototipo que define las variables y métodos comunes a todos los objetos. Es decir, la clase es como el esqueleto o, no sé, un template de todos los objetos que van a ser del mismo tipo. La clase, en el caso del auto, la clase sería auto y el objeto sería el BMW. En el caso del perro, la clase sería el perro y los objetos podrían ser la raza o el perro, no sé, el perro del Lipigas sería un objeto. Un objeto que pertenece a la clase perro. Y si ustedes se dan cuenta, todos los perros tienen ciertas características. Tienen nombre, tienen 4 patas, saltan, comen, corren. Lo mismo que los autos. Todos los autos tienen un color, una cantidad de cambio, una cantidad de neumáticos, ¿cierto? De ruedas.
El que me define eso es la clase. La clase es el modelo que me define qué cosa es. Común a todos los objetos de cierta clase. También se puede decir que una clase es una plantilla genérica para un conjunto de objetos similares. Esa es la idea. Yo podría definir la clase auto y definir sus características. Yo podría decir, ya, que yo me voy a ocupar y para mi problema me interesa saber el color del auto, la cilindrada que tiene y la cantidad de cambios, cuántos cambios tiene. Esas son características solamente, atributos. Después usted puede ir al auto de Hugo, sería Hugo, se define, Hugo va a ser un objeto de la clase auto, pero el objeto Hugo tiene valores específicos para estas características. Por ejemplo, el color es blanco, la cilindrada es 1.6 y la cantidad de marchas son 5. Ese es mi auto. Pero, no sé, ¿tenía auto no, Mella? Tengo una camioneta, profe. Ya, la camioneta, no importa. ¿Tiene color? Sí, pues, profe. Color gris. Gris. ¿Cuánto cilindrada? 2.4. Oiga, hasta ahora, 2.4. Sí. ¿Y cuántos cambios tiene? Tiene 5 marchas. Más la reversa. 6. No, sí, bueno, siempre se cuentan las que van para adelante, con la reversa es Sí, por las 5. Tiene 5 entonces. ¿cachai? Pero todos son de la clase auto. Auto. Pero uno es tuyo y uno es mío, pero todos comparten esas características, pero no la misma, ¿te das cuenta? Ujú. Cambia. Eso es el concepto de clase. En clase de vehículos, por ejemplo, tiene número de ruedas, tiene el tipo de motor, capacidad de gasolina, número de velocidades, color, marca, no sé, por lo que ustedes quieran, topones, parte. Ustedes definen. Ujú. Y el mensaje es el modo en que se comunican los objetos entre sí. En el fondo, ¿qué es un mensaje? Dice, cuando llamamos una función de un objeto, diremos que estamos enviando un mensaje a ese objeto. Invocar una función asociada a un objeto es lo que llamamos nosotros traspaso de mensaje. Suena bonito, suena como raro, o sea, estoy enviando un mensaje. No, en el fondo estoy invocando una función. Le estoy llamando una función. Eso es lo básico. Y además, los métodos son las funciones que se encargan de procesar los mensajes que llegan al objeto. ¿Se dan cuenta? Cuando yo invoco, llamé a la función. Una vez que ya la función se ejecutó, el método, en teoría, hace lo que tiene que hacer. Hace lo que está definido. Se ve como raro inicialmente. Se ve como que es complejo, pero es bastante simple entenderlo después cuando ya estamos jugando en realidad, ya programando. Voy a buscar un ejemplo aquí para que ustedes vean cómo, para que no salirnos. Ya. Vamos a trabajar con eso. Yo lo primero que hago, defino la clase, esto. Así se define una clase en Python, con la palabra reservada class, el nombre de la clase. Después van a haber funciones, que serían los métodos. Y también vamos a tener atributos. Los atributos son las variables. Pero esto que está aquí abajo no me interesa todavía. Eso no me interesa. A mí lo que me interesa es esto. Eso es lo que me interesa. Me interesa definir una clase. Voy a copiar voy a pegar. Vamos a mandar la letra mejor. Ya. La clase persona. Ese se va allá. Ese va allá. Ese va allá. Va allá. Ese va allá. Y aquí vamos a encontrar, vamos a conversar sobre algunas de estas cositas. Ya. Y esto no lo voy a salvar. Save as. Este se va a llamar persona, ¿no? Ahí tengo definido una clase. Sprint tomate. Aquí para adentro. Si yo ejecuto esto, pasará algo, ¿no? No creo. Claro.
¿Dio error? No. Nada. ¿Qué es lo que hice yo? Definí una clase. A esa clase yo le voy a definir ciertas funciones, que son las que están aquí adentro. Pero ojo, que están dentro de la clase, ¿te das cuenta? No están afuera de la clase. Ujú. Por lo tanto, y dentro de las funciones que yo defina, hay unos métodos importantes, que son estos que parten como igual como el main, ¿cierto? Con, para arriba y para abajo. Eso Eh, es un método especial. A este método, entre comillas, en Python le dicen, aunque no es, pero se le asocia al método constructor. Y el método constructor, ¿qué es lo que hace? Construye efectivamente el objeto. Se le pasan dos parámetros, miren, aparecen dos parámetros. Uno que es el self, y ahí vamos a entender por qué se llama self. Puede ser cualquier nombre acá en todo caso, pero siempre el primer parámetro es self. Y yo le paso acá. Self es mi propio objeto y voy a recibir una variable. Y voy a construirme esta variable, nombre. Nombre es el atributo que tiene esta clase. Nombre tiene el atributo llamado nombre. Recibió nombre de fuera. Vamos a ver cómo lo hacemos pues. Y además tiene un método que es mostrar en pantalla, imprimir. Y siempre se le antepone, ¿se dan cuenta? El self puede ser cualquier palabra que yo use ya, pero siempre la primera es, y en Python se le acostumbra a denominar self. Ya, una vez que yo tengo eso, y aquí vamos a empezar ahora a... Por eso ahora yo me acostumbro siempre a usarlo. Vamos a crear ahora un objeto, porque ahí lo que tenemos es una clase. Gracias. El objeto lo voy a construir de esa forma. Y si ejecuto esto, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque lo único que hice fue construir un objeto. Ah, pero el objeto lo quiero construir con un nombre. La persona, la vamos a poner Cristian. Hacía más rápido nomás. Ah, si ejecuto esto, no pasa nada tampoco. Pero si yo quiero que me diga cuál es el nombre que tiene ese objeto, yo debo invocarlo, debo mandarle un mensaje al objeto 1. El objeto 1 y le voy a indicar imprimir. Objeto 1, que es de la clase persona, imprimir. Oh, ¿por qué no quiere imprimir? No digo yo que tengo problemas con mis Python. No sé por qué tengo el problema que tengo instalado. Todo esto es Python. Son como medio complicados algunos, ¿no? Ah, que es bueno del otro. Es medio raro eso, yo también tengo dos Python 3, tengo el 3.5 y el 3.7, y de hecho el 3.5 me sale del 2020 y el 3.7 me sale del 2019. Mira, lo que pasa es que hace menos de una semana atrás aparecieron una actualización en el sistema operativo este y quedó la escoba. Mm, No he podido formatearlo para reinstalar todo de nuevo porque me da cuco ahora perder todo. Tendría que eh, respaldar y ahí me demoro, que tengo un giga, va un tera de disco. Y formatearlo se me va a demorar como un año. Ya, pero es lo mismo que estaba acá, ¿se dan cuenta? Pero ahí funciona, y acá no funciona, no sé por qué no me quiere pescar. El class persona, no sé, que me falta eso aquí ahora. No. ¿Lo probaste tú tal cual en tu computador? sí, a mí me parece. ¿Te parece, cierto? Sí, me imprime nombre, espacio, Cristian. Nombre, dos puntos, espacio, Cristian. Aquí no me parece a mí. No te digo yo. Ya, pero en el fondo, a ver cómo puedo hacerlo. ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué no? En mi computador,
Ya lo he probado con, y si pruebo con el Python 2.7, no, peor todavía. No, peor. Y no sé, yo lo estoy tirando con la consola directo, la Sí, verdad. No lo sí, estoy voy a usando con probarlo el Visual. directamente con la consola. Sí, Voy a ir directo a la consola aquí. desde la terminal, les diré yo. Sí. Ya, ¿cómo le hemos puesto? Es la Ya. persona. Persona.py. Y Python aquí, Python 3.7, sí. Python. Ahí está. Sí, pues, ¿Eh? pues, Sí, yo tampoco no uso la terminal de Visual porque de repente se taldea, no sé qué le pasa. Por eso lo tiro directo a la consola. no era también, pero era para no Mm, perder mucho rato. O sea, usar el editor, pero yo creo que tienes que instalar de nuevo el Visual Studio entonces. Que antes tenía instalado también no solamente el Visual Studio, tenía instalado el Visual, el grande, sí, el que viene con todo el paquete viene con todo de- lo instalé porque me daba puro problema. Y ah, ahí me igual. dan que se llevó para casa alguno de estos. Ya, pero ahí está, Cristian, ¿se dan cuenta? Ya, ahí está, eso que está ahí. Ahora se me perdió este otro de acá, bueno. Pum, ya. Ya, ese es el objeto uno. Yo puedo definir un segundo objeto. Objeto 2, que es de tipo persona nuevamente. ¿Y qué pasa si no hago nada? Y ahora le digo objeto 2 punto imprimir. Aquí estoy mandándole un mensaje al objeto, ¿se dan cuenta? Eso es el paso de mensaje. Objeto 2 ejecuta imprimir. Y me da un error. ¿Por qué? Porque le faltó un argumento acá, Sí, un nombrecito. Entonces ahí yo podría decir ahora, vamos a guardar esto. Eso es lo que no quería, ¿viste? Estoy viendo la ventana abajo. Ahí está. Ya. ¿Qué significa eso? Que este es un atributo. ¿Por qué se llama self? ¿Por qué? Porque cuando yo ejecuto objeto 1, la dirección de memoria de este objeto se la asigna a este que está acá, a esa variable, en forma transparente. Y por lo tanto, este valor es el que le asigno acá yo. claro. Esa es la idea. Y aquí yo puedo crear más variables, todas las que quiera. Y esto hace referencia a la función, a los métodos. También le debo pasar siempre el parámetro self, que es la dirección de memoria del objeto que estoy trabajando, porque persona y persona en teoría son de la misma clase. Objeto 1 y objeto 2 son distintos, ocupan espacios distintos de memoria, pero tienen el mismo nombre. O sea, yo sé que objeto 1 tiene un imprimir, objeto 2 tiene un imprimir. Entonces tengo que hacer la diferencia de cuál es de todos los imprimir que hay, de todos los objetos, cuál es el que debo asociar. Y eso es el que trabaja en ellos. Este es el self. Por siempre se usa self en ese sentido. Y aquí yo hago referencia también a self nombre. Es decir, esto es como en estructura de datos. ¿Se acuerdan cuando una dirección de memoria punto algo? Claro. La misma historia acá es lo mismo. Nombre es la variable, pero de esa dirección de memoria, porque existen muchos objetos que comparten el mismo nombre, pero yo debo saber a cuál corresponde cada uno, por lo tanto necesito entregar la dirección de memoria. Esa es la idea. Si yo necesito agregar otra cosa más, apellido, entonces yo aquí en el constructor, que siempre debe estar este método, este siempre tiene que ir, self, apellido,
igual a P. Por lo tanto, ahora el constructor debería pasarle dos valores, ¿se dan cuenta? Porque si le paso uno, ¿qué va a ocurrir? Error. Me dice que faltan argumentos. Entonces yo debería pasarle ahora Cristian Mella. Ahora sí. Pero si lo ejecuto, me va a salir Cristian y uno más. ¿Por qué? Porque el imprimir, ¿qué es lo que está imprimiendo nomás? El nombre. El nombre. Ojo que dice el nombre, pero no le paso como parámetro porque es interno. ¿Se dan cuenta? Aquí va la dirección de memoria de esto que está acá. Esa es la idea. Y esto ya son strings. Y aquí ya, aquí adentro ya estoy en programación estructurada. Porque estamos ejemplificando. Dale, vamos a ejecutarlo de ahí. ¿Cierto? Ahí tenemos, Cristian Mella, bueno, ¿ya se dan cuenta? Ya, pero eso es un objeto. Esa es el famoso programación orientada a objetos. Si en el fondo es como estructura de datos, pero bien hecha. Para los que más o menos pasaron estructura de datos y entendieron algunas cositas. Así que eso es lo que vamos a seguir trabajando. Por eso es bueno que aquí ya podemos cambiar los valores. Échenle una miradita a ustedes a este documento. Ahí está el int. Pueden mandarle un montón de parámetros. Aquí hay otro ejemplo. Esta es la bolsa. Hay unos métodos específicos que los vamos a repasar. Y les voy a subir después varios ejercicios más donde vamos a tratar de entender un poco esto y hacer la diferencia nomás, po. Y después vamos a desarrollar un problema. Y a partir del problema que estemos desarrollando vamos a ir entendiendo los conceptos. Esa es mi idea. Así que para la próxima clase les voy a traer un problema que tiene que ver con personas, con empresas, y vamos a definir los objetos que hay en ese problema y vamos a tratar de hacer algunas pequeñas aplicaciones. Y después de eso vamos a pasar a la parte del UML, que es cómo yo modelo estas cosas en papel. Porque ahora yo les estoy mostrando lo clásico, ¿no? Lo básico, cómo programar estos. ¿Qué entiendo yo por programación orientada a objetos? ¿Qué son los objetos? Esa cosa es la que debe quedar claro, por lo menos hoy día. No necesariamente cómo se programan, sino que los objetos y la diferencia o la relación que hay entre objeto y clase. Clase es la plantilla, objetos son los elementos de esa plantilla. Eso es lo fundamental. Y ahí hay que empezar a bucearnos ahora y a trabajar. No sé si tiene alguna otra duda de la primera parte o de esta parte. Está medio denso, duro el tema, pero hay que darle. ¿Alguna duda? Aparte de Mella que habla. Los demás parece que están. Carlos Naranjo dice que tiene problemas con el micrófono y los demás parece que quedaron, se desmayaron. No, no, no. Ya, entonces dejemos hasta aquí para que traigan un poco esto, lo digieran un poco y me interesa también que igual sigan programando TK Inter porque después vamos a ejemplificar todo esto mismo de las clases en las ventanitas. Cuando yo les diga hay que construir una ventana y, y un programita con ventanitas. Así que, sin más, los dejo libres, vayan a tomar once, a comer algo. Yo me comiendo un pan con queso y tomate así a la rápida nomás, así que ahora me dio hambre. Yo creo que Mella tiene más hambre que todos nosotros, pero No se nota, ¿eh? Pero igual sí, sí, sí. ¿cómo que no se nota Mella? Media vaquilla ya, ¿no? Aquí, media aquí en la mañana y media aquí en la tarde, pues, profe, si no, ¿cómo? ¿Y estáis saliendo a algún lado, Mella, o estáis en la casa nomás?
¿Para dónde va a salir, profe? No, allí no, en mi casa, no. Yo salgo a cosas muy puntuales y una vez en la semana. O sea, todo para un puro día, ¿no? O sea, todavía andáis con pijama hoy día. Sí. ¿Qué quiere que le Ya, diga? ya muchachos, nos estamos viendo entonces. Cuídese, profesor. Chao, chao, Descanse. revisen los Dale, ejercicios. Nos vemos, profe. profesor, gracias. Gracias.